Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, en donde voy a estar platicando con ustedes de lo que sucedió la semana pasada con el equipo de la Gran Manzana. Una semana en donde hubo muchísimas cosas de las que necesitamos platicar, entre ellas algunos momentos complicados por lesiones de jugadores importantes, como fue el caso de Jalen Brunson y también de Isaiah Hartenstein. Lesiones que esperemos que no puedan, o que no sean, mejor dicho, tan largas y que puedan mantener a estos jugadores sobre la duela. Afortunadamente ya lo sabemos, Jalen Brunson solo se perdió un partido, pero hay que tener cuidado con esa situación y darle seguimiento también. Lo de Isaiah Hartenstein puede ser un poco más largo quizá por el hecho de que es la segunda vez que se resiente del talón de Aquiles, y también será momento de evaluar si vale la pena que regrese en esta misma semana o no, tomando en cuenta que se viene la pausa por el Juego de Estrellas. Y además de todo eso, se llegó también la fecha límite de canjes, en la cual los Knicks tuvieron un movimiento que me parece bastante importante y que vamos a estar aquí, por supuesto, analizando a fondo. Pero cómo llegábamos a esa semana pasada era un aspecto también importante, porque recordemos que debido a las lesiones previas de Julius Randle y de OG Anunoby, yo en el podcast pasado les platicaba con respecto al tema de los minutos, o el exceso de minutos, mejor dicho, que los jugadores titulares estaban teniendo, específicamente Jalen Brunson, Precious Achiuwa, Donte DiVincenzo y Josh Hart, que eran los que estaban teniendo esa casi alrededor de 40 minutos por partido. Incluso Precious Achiuwa estaba superando esa cantidad. Entonces venían situaciones importantes en las cuales los Knicks sabían esto de que se viene la fecha, más bien la pausa por el Juego de Estrellas, y que podían tener, si ellos hacían bien las cosas, un poco de tiempo para descansar a estos jugadores importantes, y ya después de la fecha de que pasara el descanso por el Juego de Estrellas, validar de nueva cuenta si es que podrían estar de vuelta tanto OG Anunoby como Julius Randle e incluso el mismo Mitchell Robinson. Pero por lo menos hasta ese momento los Knicks llegaban con esa situación complicada en la cual el cansancio ya se había reflejado, y por lo tanto, a pesar de que tuvieron buenas victorias, los Knicks cerraron la semana anterior perdiendo en contra de los Lakers en un encuentro en el cual ya al final del partido la verdad es que varios jugadores se habían quedado sin energía, precisamente por este tema de la carga de trabajo que tuvieron a lo largo de 2 semanas básicamente. Eso era importante porque los Knicks iban a enfrentar a los Grizzlies el lunes de la semana pasada, un equipo que ya sabíamos que llegaba con muchísimas lesiones, muchos jugadores inactivos, habían tenido que recurrir a jugadores de los que tenían contrato de 2 vías, es decir, los que jugaban con su filial de la G League, y también tuvieron que contratar a jugadores con estos contratos de 10 días para poder completar su roster, no solo para el partido de los Knicks, sino ya lo habían hecho para otros partidos previos también. Entonces podríamos decir que era un equipo al cual desafortunadamente para ellos no tenían las armas suficientes para poder tener la temporada también que ellos estaban esperando, después de que el año pasado la verdad es que lo hicieron bastante bien. Han sufrido mucho este año, sin embargo también era un equipo que en el primer encuentro en contra de los neoyorquinos pudieron complicarles de más la situación, porque hubo ciertos excesos de confianza, hubo también momentos en donde los Knicks no habían hecho bien las cosas, pero este partido era diferente y podríamos... ¿Por qué? Por el hecho de la cantidad todavía mayor que en el primer encuentro que tenían jugadores no disponibles. De tal manera que los Knicks, a pesar de que llegaban otra vez sin OG Anunoby, que también, por supuesto, lo de Julius Randle, la salida también de Quentin Grimes porque estaba lesionado, tampoco pudo estar, y se agregó también Jericho Sims a esa lista. A pesar de todo eso, los Knicks seguían saliendo como favoritos y tenían que quedarse con una victoria. Yo lo platicaba, era un partido para que los Knicks lo dominaran,
que pudieran tener el control del partido muy temprano y que le dieran descanso a los jugadores más importantes. Sin embargo, desafortunadamente eso fue algo que no sucedió. O bueno, mejor dicho, sí se dio ese dominio de los Knicks, pero no lo pudieron controlar. Y eso ocasionó diferentes cosas que pasaron en los últimos, básicamente en el último periodo, que dejaron preocupación, más allá del resultado, por el mismo tema que ya les comenté, del exceso de trabajo, el cansancio, cómo se van desgastando los jugadores, y porque en este partido fue justamente en donde prácticamente pudimos ver la temporada de los Knicks deshacerse, destruirse, por ese momento en el cual Jalen Brunson se tuerce el tobillo de una manera bastante aparatosa, que pensábamos que podía haber sido mucho más grave. Pero vamos a revisar lo que sucedió a lo largo de este encuentro, porque como les comentaba, los Knicks salieron con toda la energía, lo hicieron bastante bien en los primeros minutos, se fueron al frente por 2 en el primer periodo. Jalen Brunson ya tenía 17 puntos, 33 de los 17 puntos de los 33 que los Knicks habían conseguido en esos primeros 12 minutos. Para el segundo cuarto las cosas iban sobre la misma tendencia, llegaron a estar arriba hasta por 28 puntos y al medio tiempo estaban al frente por 24. Hasta ahí las cosas parecía que estaban muy bien para los de la Gran Manzana. Al medio tiempo ya tenían 70 puntos, una muy buena cantidad. La defensiva lo estaba haciendo bastante bien, tenía ya 8 robos y 2 bloqueos. Mientras que el equipo de los Grizzlies había dado un poco de señales de que podrían darle pelea a los Knicks a través de una sola cosa, y eso eran los triples. Habían conseguido 9 triples en la primera mitad de 19 canastas totales que tenían. Más del 50% de las canastas que consiguieron habían sido triples, y eso preocupaba por el hecho de que la defensiva de los Knicks lo estaba haciendo bastante bien en la pintura, pero se había mostrado vulnerable defendiendo el tiro de larga distancia, y fue algo que definitivamente hacia el final terminó siendo un factor. En el tercer periodo, por algún momento, el equipo de los Grizzlies lograron recortar la desventaja a 19 puntos. En ese momento fue lo más que lo lograron conseguir, pero los Knicks volvieron a separarse por 27 en algún punto de ese periodo, aunque al final del mismo estaban arriba por 23. Pero 23 puntos para estar al frente en contra de un rival tan debilitado, pues parecía que las cosas ya estaban definidas para los Knicks. Desafortunadamente no fue de esa manera. El último periodo Jalen Brunson ya estaba descansando, todo parecía indicar que ya no iba a regresar. Sin embargo, las cosas se empezaron a salir de control. De hecho, de los titulares de los Knicks para ese último periodo únicamente estaban Josh Hart y Donte DiVincenzo sobre la duela. Lo que estábamos esperando es que llegara el momento en el cual tomara la decisión ya de sentarlos Tom Thibodeau y que se fuera con los de reserva para el resto del partido. Después, unos minutos adelante, entró Precious Achiuwa por Donte DiVincenzo. También un cambio ahí que quizá podríamos haber esperado que ya no se diera, pero finalmente eran las decisiones que tomaba Tom Thibodeau, todavía con el control del partido para los Knicks. Y después empezó el equipo de los Grizzlies a encestar más triples, y esto comenzó también a poner nervioso a Tom Thibodeau y por supuesto también al resto de los jugadores del equipo de la Gran Manzana, que cuando quedaban 8 minutos por jugar en ese último cuarto, Tom Thibodeau tomó la decisión de volver a poner a Jalen Brunson sobre la duela. Les decía que los Knicks todavía tenían el control porque estaban arriba por 20 puntos. Sin embargo, existía esa sensación porque ellos anotaban, pero no dejaban de anotar tampoco los Grizzlies. Y como les comentaba, eran triples que sí sacudían completamente el momento del partido. 20 arriba, Jalen Brunson tuvo que regresar. Y después, ¿qué sucedió? Entre los minutos previos a los que entraba Jalen Brunson y también ya posteriormente, los Knicks le permitieron a este equipo debilitado de los Grizzlies
una racha de 18 puntos contra 1, en la cual consiguieron 6 triples, y entonces teníamos a los Grizzlies a 9 puntos de diferencia, cuando estaban todavía faltando aproximadamente 6 minutos por jugar en ese último periodo. Después de que los Knicks llegaron a estar arriba por 28 en la primera mitad, por 27 a finales del tercer periodo, ya el partido estaba solamente a 9 puntos de diferencia, y aquí la situación era cuando ya estaban los nervios de saber qué iba a pasar, porque todo estaba del lado de este equipo de los Grizzlies. Y entonces fue cuando sucedió lo que nadie esperaba, lo que nadie quería, y que si los Knicks hubieran tenido un buen cierre de último periodo, no hubiera ni siquiera habido necesidad de que Jalen Brunson estuviera sobre la duela. Viene una jugada en la cual intenta la colada por el costado izquierdo. Al momento de que hace su movimiento hacia, digamos, como ese paso lateral hacia la derecha, entrando en la pintura, el pie no lo puede colocar bien y se le dobla completamente el pie derecho. Y en ese momento fue cuando prácticamente todos en el Madison Square Garden y todos los fans alrededor del mundo de los Knicks se les fue el aliento, porque se quedó tendido sobre la duela Jalen Brunson con mucho dolor en el tobillo, y todos estaban esperando lo peor en ese momento. Afortunadamente, después de unos minutos se levantó, caminó hacia la banca, después también caminó hacia los vestidores. Por supuesto ya no regresó, pero el hecho de verlo caminar después de unos minutos hizo que se recuperara un poco el aliento, pero por supuesto que estaba la preocupación de lo que pudiera haber pasado y qué tan grave podría ser esa lesión, porque muchas veces, a pesar de que pueden salir caminando, se determina más adelante que sí hay cierto daño estructural en el tobillo que va a hacer que el jugador se pierda una cantidad larga de minutos, de partidos, semanas o incluso hasta meses. Y ese fue un momento importante en el partido. Ya después de eso, la verdad es que para todos los aficionados creo que el resultado era lo de menos. Lo que más estaban esperando eran noticias de lo que pudiera haber pasado justamente con Jalen Brunson, pero los Grizzlies todavía recortó a 4 la diferencia cuando quedaban 2 minutos por jugar. Hasta ese momento, en los porcentajes que teníamos, los Grizzlies tenían en ese último cuarto 12 canastas en 18 intentos, 9 triples. Tenían los Knicks, en cambio, solamente 6 canastas en 20 intentos, y los Knicks afortunadamente lograron cerrar el partido porque consiguieron 6 puntos de manera consecutiva sin respuesta. Se pusieron de nueva cuenta al frente por 10 puntos en este caso, cuando quedaban 1:23 por jugar, y con eso fue suficiente para que lograran rescatar un partido que debieron haber dominado, pero no lo pudieron hacer, y que desafortunadamente dentro de ese lapso vino esa lesión tan preocupante en ese momento por parte de Jalen Brunson. De los números que podemos rescatar de ese partido para ejemplificar un poco lo que sucedió, el tema de la banca. Memphis, 54 puntos de su banca por solamente 20 de los neoyorquinos. Una abismal diferencia. El tema de los triples, que les comenté que iba a ser un factor, fueron 21 triples de la escuadra de Memphis, de las 41 canastas que consiguieron. Más del 50% de sus canastas fueron triples. Por eso les decía, la defensa perimetral de los Knicks ese día fue un verdadero problema. Se quedaron con la victoria, sí, sufrieron de más, desaprovecharon los Knicks la oportunidad de descansar a sus titulares, y de nueva cuenta, repito, ese partido cerraba con la incertidumbre de saber qué iba a pasar con Jalen Brunson. Afortunadamente empezaron a llegar reportes al final del partido por parte de diferentes reporteros que están allá en el Madison Square Garden,
que comentaban que se le vio caminando bien, que en ningún momento estuvo usando muletas, que no usó bota tampoco, que caminó sin problemas para salir del Madison Square Garden, que no se le veía cojeando, y eso dejaba un poco de tranquilidad de saber que los Knicks y que Jalen Brunson en específico se había salvado de una lesión mucho más grave después de la forma en la que vimos que se le había torcido ese tobillo. Así que en una noche de lunes que debió ser muy tranquila para los Knicks, terminó siendo complicada en el tema deportivo, una victoria muy sufrida y con preocupaciones de más que no debieron haber existido. Vaya lunes que se vivió en la Gran Manzana. Después de eso venía el partido del jueves que también marcaba la fecha límite de canjes. Había pasado toda la semana, el lunes no hubo noticias de los Knicks, martes tampoco, miércoles tampoco, y ya estaban los nervios por saber si los Knicks en efecto iban a hacer algún tipo de canje o no, porque se llegaba la hora y no había absolutamente ningún tipo de noticias. Otros jugadores empezaban a moverse alrededor de la liga, pero no llegaba nada de información sobre los Knicks. Hasta que de pronto no solo llegó el canje, fue una verdadera bomba lo que hicieron. No me refiero al tema de que llegó un jugador, digamos, superestrella, de gran nombre, de esos que todos al momento de que lo ven quedan sorprendidos y todo el mundo habla sobre lo que está sucediendo. Pero los Knicks consiguieron ese canje en ese jueves previo al partido en contra de los Mavericks. Pero del canje voy a hablar ya hacia el final porque hay muchas cosas que tenemos que analizar. Pero ese canje hizo que cambiara completamente el entorno del partido en contra de los Mavericks. Porque ya no solo los Knicks estaban sin OG Anunoby, tampoco Jericho Sims iba a estar disponible. Lo que platiqué ya de Jalen Brunson lo dejó fuera de ese partido. Y luego con el canje que mandó a varios jugadores, específicamente a Quentin Grimes, a Malachi Flynn, a Ryan Arcidiacono, Ivan Fournier, a los Pistons, y trajo a Alec Burks y a Bojan Bogdanovic. Fíjense nada más, son 4 jugadores que se fueron por 2 que llegaron. Por supuesto, el impacto en ese partido en contra del equipo de los Mavericks iba a ser muy fuerte por la cantidad de jugadores que iba a tener no disponibles este equipo neoyorquino por lesión, aparte de los que se fueron, y también tomar en cuenta que al haber sido un canje ese mismo día por la mañana, los jugadores que llegaban no iban a poder estar sobre la duela, ni siquiera iban a estar con el equipo. De tal manera que para ese partido los Knickerbockers tenían disponibles solamente a 8 jugadores: Miles McBride, Dante DiVincenzo, Josh Hart, Precious Achiuwa, Isaiah Hartenstein, Taj Gibson, Jacob Toppin y Charlie Brown. Eran los únicos jugadores de la escuadra de los Knicks que iban a poder jugar ese encuentro ante los Mavericks. Porque teníamos entonces, haciendo el recuento de los otros jugadores que están en el roster, OG fuera por el codo, Bogdanovic acababa de llegar, Jalen Brunson el tobillo, Alec Burks acababa de llegar, o más bien, ni Bogdanovic ni Burks estaban todavía con el equipo. Julius Randle, el problema del hombro. Mitchell Robinson, ya sabemos la lesión del tobillo desde hace mucho tiempo. Y Jericho Sims, que se había reportado también con una lesión. Estaba prácticamente igual la cantidad de jugadores disponibles que la de no disponibles. Por lo tanto, eso hacía que la situación en este partido en contra de los Mavericks fuera en realidad muy relajada en cierta forma, en el aspecto en el que los Knicks, si perdían este partido
por 1, 2, 10, 20 o 30 puntos, la realidad es que nadie los iba a juzgar. ¿Por qué? Con todo lo que acababa de suceder, todas las bajas que tenían, lo del canje, era de esperarse que perdieran ante un equipo que tenía a Luka Doncic y también a Kyrie Irving, y que aparte ya también les había ganado hace algunas semanas sin Luka Doncic. Entonces la verdad es que todos lo veíamos como ok, no va a pasar nada, los Knicks pueden perder este partido, no pasa absolutamente nada, lo más importante es que se recupere Jalen Brunson en este momento, también tratar de que una vez que lleguen los jugadores nuevos empiecen a tomar el ritmo de juego. Vamos a tomar este partido como un pase libre para los Knicks, por todo lo que había justamente alrededor de este encuentro. Y por supuesto Luka Doncic estuvo imparable, tuvo 39 puntos, fue la clave para que este equipo de los Mavericks se pudiera llevar una victoria que de cierta manera fue cómoda. Pero volvemos a lo mismo, los Knicks lo que necesitaban era tratar de navegar este partido de principio a fin sin tener ninguna lesión. Desafortunadamente no fue de esa manera, porque al final del segundo periodo, cuando ya quedaban aproximadamente como minuto y medio, le entregan el balón a Isaiah Hartenstein, él intenta penetrar por el lado izquierdo, hace la canasta, le cometen la falta, pero al momento de caer no cae bien, y ahí se vuelve a resentir de la lesión previa que tenía del talón de Aquiles. Tiró el libre, se acabó la primera mitad, fue a la banca, todo tranquilo. Parecía que había sido solamente un momento en el cual había tenido ese golpecillo, pero que todo iba a estar bien. Luego vino la preocupación porque cuando regresaron los Knicks a calentar para la segunda mitad, no estaba Isaiah Hartenstein. No lo vimos tampoco sobre la duela. Y anunciaron que los titulares, en los cuales estaba Isaiah al inicio del partido, no iba a estar él, que iba a ser Taj Gibson el que empezara la segunda mitad. Entonces eso empezaba a ser preocupante. Y a lo largo de ese tercer periodo, los Knicks confirmaron lo que todos pensábamos que estaba pasando, que sí era una lesión más fuerte, más complicada, y que Isaiah Hartenstein no iba a regresar al partido. Una lesión muy difícil, muy complicada, porque digamos que era esa posición en los Knicks que, a pesar de la lesión de Mitchell Robinson, había sido muy bien cubierta por Isaiah Hartenstein, pero que ya no teníamos otro que pudiera hacer las cosas como lo estaba haciendo Isaiah Hartenstein. Porque tenemos a Precious Achiuwa, pero Precious está cubriendo la baja de OG Anunoby. Pero de eso les voy a platicar un poco más adelante, porque hay muchas cosas que necesito presentarles con respecto a toda esta situación. Bien, entonces esa lesión, los Mavericks estaban arriba hasta por 20, los Knicks en algún momento lograron recortar a 8 con 3 minutos y medio por jugar, pero fue imposible detener, como les mencionaba, a Luka Doncic, que consiguió triples consecutivos, estuvo imparable, y eso inclinó la balanza ya en los minutos finales hacia el equipo de Dallas. Fue un partido en el cual se hizo un gran esfuerzo, especialmente por un par de jugadores, Donte DiVincenzo y Josh Hart. Donte, que terminó con 36 puntos, consiguió 7 triples, mientras que Josh Hart consiguió su segundo triple doble a lo largo de su carrera, 23 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes. Miles McBride también lo hizo bastante bien, terminó con 21 puntos, esa fue la máxima cantidad de puntos en su carrera. Y Precious Achiuwa terminó con doble, 13 puntos y 16 rebotes. Gran esfuerzo de los jugadores que estuvieron sobre la duela. Isaiah Hartenstein tenía en ese momento, al medio tiempo, ya llevaba 10 puntos y 4 rebotes. Iba también para un gran partido. Quizá, si él se hubiera mantenido disponible, podríamos estar hablando de que los Knicks, por alguna circunstancia, hubieran tenido una posibilidad real de ganar ese partido, a pesar de todas las bajas. Pero el esfuerzo que pusieron los jugadores, a pesar de saber que era un partido que difícilmente iban a ganar, fue verdaderamente importante. Pero otra vez salíamos de un partido
en el cual ya teníamos más o menos una idea del resultado final desde antes de que este comenzara, y todo lo que queríamos era que no hubiera más lesiones, y desafortunadamente no fue de esa manera. Por segundo partido consecutivo, una lesión fue parte de la noticia en ese encuentro de los Knicks, aparte por supuesto de la derrota. Y luego venía un partido muy complicado el sábado pasado en contra del equipo de los Pacers. Sabíamos entonces de todo lo que había sucedido. Ahora Isaiah Hartenstein se confirmaba que estaba fuera, pero Jalen Brunson estaba de regreso. Una decisión que a mí me pareció quizá un poco precipitada. Yo hubiera tomado en realidad la decisión de descansarlo. De hecho, no solo el partido de los Pacers, sino incluso los de esta semana, para asegurar que su tobillo esté completamente sano, que se recupere, que no tenga más esfuerzo, por lo menos en estos días, pero finalmente se tomó la decisión de que regresara. Tyrese Haliburton, que también aparecía como cuestionable, estaba listo para jugar, y también iba a ser el debut de los jugadores que llegaban, Alec Burks y Bojan Bogdanovic. Ese era el panorama de los Knicks, pero también tomando en cuenta que ya sabemos que esta ofensiva de los Pacers es la mejor de toda la NBA, que los Knicks le ganaron el partido anterior de una manera muy sufrida, pero al final una victoria, que es lo más importante. Pero en el anterior encuentro, el primero de la temporada contra ellos, había sido un partido muy difícil, porque también fue para los Knicks el momento en que marcó ese primer canje de la temporada, y de igual manera estaban muy debilitados. Entonces este era un partido en el cual los Knicks iban a llegar debilitados por todas las bajas que tenían, y a pesar de que ya estaba Alec Burks disponible, al igual que Bojan Bogdanovic, eran jugadores que llegaron al equipo el viernes anterior, un día antes, y por supuesto no iban a haber adquirido toda la información necesaria con respecto al sistema ofensivo. Podían tener buenos momentos de manera individual, brillar, pero en realidad hacer que el equipo, cuando estuvieran ellos sobre la duela, encontrara cierto ritmo, cierta química para poder ganar, eso iba a ser muy difícil. Sin embargo, los Knicks, por supuesto, por eso pusieron a Jalen Brunson, para tratar de rescatar ese partido. Y fue un partido que inició bastante parejo en realidad. En el primer periodo hubo 5 cambios de ventaja. Los Knicks estaban al frente por 1 al final del primer periodo. El segundo cuarto inició la verdad bajo la misma tónica. Los Knicks tuvieron ventaja de 4 puntos en un par de ocasiones, y como les comentaba, el partido no cambió en general del flujo, porque también en ese segundo cuarto hubo 5 cambios de ventaja, hasta que vino un momento que poco a poco empezó a inclinar la balanza hacia el equipo de Indiana. Primero estos Pacers consiguieron 6 puntos de manera consecutiva sin respuesta, se fueron al frente por 5 puntos, pero al medio tiempo los Knicks estaban abajo solamente por 3 puntos. Pero ya eran las primeras señales de que los Knicks empezaban a quedarse sin energía, y que también no estaban siendo capaces de detener a esta poderosa ofensiva. Aparte de eso, los descuidos justamente a la defensiva que yo les comentaba eran un momento o un aspecto importante. Errores en los ajustes, pérdidas de asignación, y esto es parte de lo que justo les decía, que sobre la duela, estando los jugadores nuevos, esa comunicación todavía no existía. Había momentos en los que literalmente, al momento de tratar de hacer los ajustes en la defensa, de quedarte con cierto hombre, al momento de que vienen las pantallas y todo eso, se quedaban jugadores de los Pacers libres, completamente libres en la pintura, para simplemente poner el balón en la red. Y eso lo vimos en varias ocasiones. Canastas de los Knicks, que venía el descuido a la defensiva, pase largo, y nadie estaba cerca para poder por lo menos impedir el tiro. Y eso lo vimos a lo largo de todo el partido. Y sí, tengo que decirlo, de cierta forma eso tuvo mucho que ver, esta falta de química, porque se estaban incorporando un par de jugadores que no estaban en el ritmo, ni por supuesto no tenían el conocimiento de cómo estaba funcionando esta escuadra neoyorquina. Por supuesto, esto es algo de tiempo.
no va a pasar de la noche a la mañana. Y tampoco hay que alarmarnos porque no sucedió en ese partido. Pero sí es importante poner sobre la mesa los motivos por los cuales los Knicks sufrieron mucho. Y que en determinado momento, si este va a ser el roster que se va a mantener, este tipo de detalles no pueden volver a suceder. Sí, sucedió contra uno de los mejores equipos ofensivamente, pero aún así tienen que hacerse los ajustes. Ya veremos si para esta semana se logran hacer, porque ese fue un factor clave. Además de que, como ya les comentaba, la ofensiva de los Pacers es muy poderosa. Vemos los números a la primera mitad de los Knicks: 22 de 44, un 50% de efectividad, y no es nada malo. Sin embargo, los Pacers tenían 26 de 38 para un 68% de efectividad. Una verdadera locura. Y mucho de eso se debió también a esta situación que les comentaba, que al momento de rotar, al momento de hacer los ajustes, quedaban solos. Y eso, por supuesto, elevaba ese porcentaje de efectividad. En triples, ambos equipos tenían 6 al medio tiempo, pero los Knicks habían intentado 18 para un 33% de efectividad, mientras que los Pacers habían solamente intentado 13 para un 46% de efectividad. Pero hasta ahí los Knicks estaban abajo solo por 3, ¿no? Y los Knicks tenían todavía la posibilidad de pelear ese partido y poderlo ganar. Estaba todavía para el equipo que más lo quisiera, para el equipo que ejecutara mejor en los últimos minutos. Pero no podemos dejar de recordar el tema del cansancio físico que ya tiene toda esta escuadra de los Knicks por tantas ausencias que hay en este momento. El tercer periodo inició parejo, por lo menos en los primeros minutos, hasta que después vinieron triples consecutivos de Pascal Siakam y los Pacers se fueron al frente por 8 puntos. Los Knicks intentaron regresar, pero siempre hubo una respuesta por parte de los Pacers. Y los Knicks se fueron abajo por 9 puntos al final de ese tercer periodo. Ahí ya las cosas empezaban a ver muy complicadas, porque los Knicks no podían entrar en ritmo y tampoco podían parar a esta escuadra de Indiana, que consiguió solamente en ese tercer periodo 5 triples, mientras que los Knicks tuvieron 0 de 5 también en ese tercer periodo. Un tema que se alargó de manera preocupante, porque ya iniciado el cuarto periodo los Knicks fallaron un par de triples adicionales, y eso los llevó a tener una racha de 10 triples fallados de manera consecutiva. 10 triples consecutivos. Y eso los puso contra la pared. Insisto, hasta ante este buen equipo de Indiana. En los primeros minutos los Knicks tenían solamente una canasta en 6 intentos para un 17% de efectividad, mientras que los Pacers 7 de 8 para un 88%. El partido ya estaba completamente inclinado para los Pacers. Se separaron por 19 puntos, con 8 minutos por jugar. En ese momento no estaba sobre la duela Jalen Brunson. Y creo que todos teníamos en mente que era el momento indicado para que Tom Thibodeau tomara la decisión de descansarlo, que ya no regresara, dar por perdido ese partido, pero mantener a los jugadores importantes sanos, que no hubiera ya ningún tipo de complicación. Dar por perdido también este partido, al igual que como debió haberse hecho con el equipo de los Mavericks. Pero regresaron a la duela tanto Jalen Brunson como Donte DiVincenzo. Insisto, me parece que ya era innecesario, porque la ventaja de los Pacers llegó a ser hasta de 22 puntos en el último periodo. Afortunadamente no hubo más lesiones, no hubo nada de ese tipo, pero ¿para qué arriesgar a tus mejores jugadores? No me parece que hubiera sido una buena decisión. Y al final los Knicks apretaron, cerraron el partido, pero no fue gracias ni a Brunson ni a Donte, que se veían verdaderamente exhaustos, en específico Donte. Porque hubo varios momentos en los cuales tenía triples que él, estando solo, regularmente encesta. Y no los conseguía. Incluso uno se quedó muy corto, apenas alcanzó a pegar en la parte frontal del aro.
ahí claramente nos estábamos dando cuenta de que ya el cansancio había alcanzado a Dante. Entonces ya no era necesario. Y fue Alec Burks quien, como en sus viejos tiempos en los Knicks, calentó la mano y en momentos importantes, sin miedo, consiguió 3 triples de manera consecutiva y luego otros 2 puntos a través de la vía de la línea de libres. Fueron 11 puntos de manera consecutiva que consiguió Alec Burks. Y eso permitió que se cerrara el partido. Los Knicks se pusieron a 12 puntos con 2 minutos por jugar, pero la verdad es que ya no les alcanzó. Ya no volvieron a cerrar más el partido, pero fue un buen destello de lo que es Alec Burks y de lo que va a poder ser a lo largo del resto de la temporada para los Knicks. Un jugador que cuando las cosas no estén saliendo bien, él tiene la capacidad, la habilidad y también, por supuesto, la frialdad de olvidarse de todo lo que esté pasando a su alrededor, tomar el balón, tirar de 3 y conseguir las canastas. Es un jugador que sabe hacer eso, que lo ha hecho muy bien y que en este partido una vez más lo demostró. Pero al final fue una derrota que yo también, como les comento, para mí no tiene ningún problema, no hay ningún inconveniente de que se haya perdido por todo lo que está alrededor. Y no es decir, bueno, no es poner pretextos, pero hay que ver las cosas que suceden y las bajas que hay y las bajas específicas de ciertos jugadores y cómo eso termina impactando en todo el equipo. Entonces olvidémonos de todo lo que pasó en ese partido porque había demasiados factores en contra de los Knicks, pero hubo momentos, digamos, brillantes que una vez más los jugadores demuestran que les gusta pelear hasta el último momento cada pelota y que están ahí para ganar partidos y poner su mayor esfuerzo. Sin embargo, volvemos a lo mismo o el mismo tema del cual veníamos la semana anterior y la semana antepasada. Precious Achiuwa jugó 43 minutos, Dante 40, Jalen Brunson 38, Josh Hart 36 y Bojan Bogdanovic, que acababa de llegar, 32. Otra enorme cantidad de minutos para jugadores importantes de los Knicks en un partido que, como yo les decía, aún teniendo a los mejores jugadores disponibles sanos, era complicado ganarlo. Jalen Brunson terminó con 39 puntos y 4 asistencias. Alec Burks 22 puntos, 4 de 7 en triples. Precious Achiuwa 15 puntos, 6 rebotes, 2 robos, 3 bloqueos. Josh Hart otros 10 rebotes, es algo que ya se está haciendo costumbre para él. Dante terminó solamente con 14 puntos y fueron 2 de 9 en triples. Bojan Bogdanovic 11 puntos, aunque todos ellos llegaron en la primera mitad. Así entonces terminaba una semana muy complicada con muchas cosas alrededor de este equipo de la Gran Manzana, que nos lleva ahora sí a analizar el aspecto más importante de lo que ocurrió la semana pasada, que es precisamente la llegada de la fecha límite de canjes y el cambio que hicieron los Knicks con el equipo de los Pacers. Pero antes de llegar a eso, vamos a dar un repaso rápido de lo que ocurrió o las novedades que hubo con respecto a las lesiones, porque hubo noticias de los jugadores importantes que están lesionados, empezando por Mitchell Robinson. La semana pasada el equipo de los Knicks informó que ellos ya tenían, digamos, ya habían planeado que Mitchell Robinson empiece a tener actividades sobre la duela, es decir, empiece a practicar ya con balón, tratar de hacer movimientos, quizá secuencias 1 contra 1, 2 contra 2 y así sucesivamente, una vez que regresen los Knicks a entrenar después de la pausa del Juego de Estrellas. Y eso es una extraordinaria noticia, porque tener a Mitchell Robinson de vuelta va a hacer que este equipo cambie completamente. Ahora, lo que yo siempre les digo, una cosa es que empiece a tener actividad, otra cosa es que recupere fuerza y después que recupere el ritmo de juego, y ya después veremos si es que regresa también al mismo nivel que tenía antes de que se lesionara. Y eso va
para todos los demás jugadores que se están perdiendo muchos minutos, muchas semanas. Julius Randle se informó también que iba a ser evaluado de 2 a 3 semanas y eso sería posterior también a la pausa del Juego de Estrellas. Vamos a ver cómo ha evolucionado de aquí a allá y si es que nos dan ya una expectativa más real de cuándo podría regresar, ya sea de manera inmediata o si se va a perder todavía algunas semanas más por la rehabilitación. Otro aspecto que se dio a conocer también esta semana fue que la inflamación que nos habían venido contando por parte de OG Anunoby era mucho más que eso, que en el codo le había salido una protuberancia que tenía que ser removida y eso era lo que estaba causando irritación en el codo y por lo cual no podía estar sobre la duela. De hecho, en el momento en que nos informaron, no solamente fue la noticia de que la tenía, sino de que ya había sido operado OG Anunoby y que había sido una cirugía exitosa y que ya solamente había que esperar la recuperación, la cual llegará aproximadamente también en unas 3 semanas, una nueva evaluación y ya veremos si es que puede regresar. Así es que este mes de febrero va a ser muy difícil para los Knicks en cuestión de todo el tema de las lesiones, pero si después de eso pueden empezar a recuperar a estos jugadores importantes, las cosas van a mejorar y el equipo va a recuperar el ritmo que tenía antes y una vez más se va a poder poner como uno de los contendientes en la conferencia del Este. Esas son las novedades de las lesiones que llevamos más tiempo esperando noticias, pero también está la de Isaiah Hartenstein, que todavía no sabemos qué tan grave sea. Sin embargo, lo que sí sabemos es que de inmediato los Knicks lo pusieron como no disponible para el juego del sábado en contra de los Pacers, pero hoy en la mañana aparece como cuestionable, lo cual indica que hay una probabilidad real de que juegue hoy en contra del equipo de los Rockets. Que también yo vuelvo a lo mismo. El partido de hoy contra los Rockets, y ya les estaré comentando unos datos más a fondo un poquito más adelante, pero es un partido que los Knicks podrían, me parece, ganar sin necesidad de arriesgar a Isaiah Hartenstein. Y yo preferiría darle un par de días más o incluso que ya no juegue el resto de la semana para asegurar que tenga, ya siendo digamos el conteo total de días, 12 días de descanso antes de que vuelva a jugar precisamente por la pausa del Juego de Estrellas. Veremos cómo lo quiere manejar Tom Thibodeau, porque también de esta baja de Isaiah Hartenstein y por la posición específica hay un aspecto muy clave que necesito platicar con todos ustedes un poco más adelante. Pero ahora sí vamos al tema del canje. Llegan entonces Alec Burks y Bojan Bogdanovic. Se van Evan Fournier, Ryan Arcidiacono, Malachi Flynn, Quentin Grimes. Y aparte los Knicks mandan al equipo de los Pacers 2 selecciones de segunda ronda. La del 2028 y la del 2029. Pero vamos a la parte numérica. ¿Fue un buen cambio o no fue un buen cambio para los Knicks? De entrada, en el papel, lo vemos y podemos decir que sí. Vamos a revisar primero la parte numérica de los jugadores que están llegando. Alec Burks, esta temporada, siempre como jugador de banca. Promedio de 12 puntos, un 40% de efectividad en tiros de campo, 40% también en triples y un 90% en tiros libres. 2.5 rebotes por partido y 1.6 asistencias. No son quizá los números más extraordinarios, pero recordemos que es un jugador de banca y también demostró lo que puede hacer en el partido en contra de los Pacers. Pero ahorita enfoquémonos solamente en la parte numérica, en la estadística, porque de ahí va a partir el tema de si el canje fue o no fue bueno. Bojan Bogdanovic esta temporada, él sí como titular con el equipo de los Pistons, 20 puntos por partido, 47% de efectividad en tiros de campo, 41 en triples, 78 en tiros libres, 3.4 rebotes y 2.5 asistencias. Números bastante buenos por parte de Bojan Bogdanovic. ¿Y qué pasa entonces cuando hacemos el comparativo?
de los jugadores que se fueron. Para empezar, Evan Fournier y Ryan Arcidiacono no jugaban. Ryan entraba de repente por ahí uno que otro partido cuando ya estaba completamente definido, en los minutos donde ya no era importante. Malachi Flynn, él llegó también con el canje de OG Anunoby y Precious Achiuwa. Tuvo ciertos momentos en los cuales lo metieron para tratar de darle descanso a ya sea Jalen Brunson, o incluso cuando él no estuvo disponible, para que tomara ciertos minutos y darle descanso a Miles McBride. Pero la realidad es que no hizo gran diferencia, no fue tan relevante. Por lo tanto, podemos hablar de que estos tres jugadores que se van, pues no tenían un impacto, porque no estaban siendo realmente utilizados por Tom Thibodeau. No estaban en su rotación. Que estuvieran que estuvieran sentados en la banca era realmente irrelevante. Por lo tanto, su salida no tuvo ningún impacto. El que quizá podríamos decir que hubo cierto impacto era Quentin Grimes, porque sabemos que los Knicks lo habían seleccionado, porque hace un par de temporadas parecía que iba a ser uno de los pilares de este equipo neoyorquino, pero la realidad es que esta temporada fue muy a la baja y no estaba siendo el jugador que los Knicks en algún momento pensaron que iba a ser. De hecho, inició como titular, pero perdió ese puesto con Donte DiVincenzo y fue exclusivamente por el tema del desempeño. No fue una cuestión de estrategia, simple y sencillamente no estaba rindiendo lo que se esperaba de él, y cuando Donte tuvo la oportunidad, la empezó a aprovechar y hoy es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de este equipo. Y vamos entonces al tema de las estadísticas, porque también tenemos, digamos, ese aspecto que soporta esta decisión y por qué fue un buen movimiento para los Knicks. Quentin Grimes esta temporada 8 puntos por partido, 41% de efectividad en tiros de campos, que no es nada malo, pero en un tema que parecía que era su fortaleza, los triples, apenas un 37%. Y en tiros libres también eso fue algo que fue bastante extraño esta temporada, porque era regularmente muy efectivo, pero este año tenía apenas un 71% de efectividad. Bastante bajo. 2.4 rebotes y una asistencia. Si nos vamos exclusivamente al tema numérico y lo comparamos con Alec Burks tiene mejores números que Quentin Grimes. Así de simple, así de sencillo. Fríamente, si lo ponemos en el papel, Quentin Grimes por Alec Burks, numéricamente, un buen cambio. Así de sencillo. Pero aparte tenías entonces a Bojan Bogdanovic. Ahí está la clave de por qué el canje fue muy bueno para los Knicks. Porque mandaron a 4 jugadores. Primero de ellos, o mejor dicho, 3 de ellos que no estaban ni siquiera en la rotación, por lo tanto no tiene un impacto su salida. Quentin Grimes lo estás supliendo con otro jugador que tiene mayor producción, y aparte tienes a otro jugador que en verdad puede hacer la diferencia, como es Bojan Bogdanovic. Por supuesto que el canje fue beneficioso para los Knicks. Fue una victoria para el equipo de la Gran Manzana, que aunque no lo hemos podido ver reflejado en estos últimos 2 partidos, por esta situación que yo les comentaba de que necesitan entrar en ritmo, que conozcan el sistema ofensivo, que entren también en esa química con sus compañeros. Una vez que eso suceda y una vez también que los jugadores que están lesionados regresen, esta profundidad de banca de los Knicks va a ser una verdadera locura. Y quizá muchos podrían pensar, bueno, a ver, espérame, pero ¿por qué ellos dos no fueron de impacto inmediato como lo fue OG Anunoby? Y aquí está la clave. OG Anunoby los Knicks lo trajeron porque era un jugador que tenía impacto a la defensiva. No esperaban que consiguiera 25 puntos por partido, ni nada por el estilo. Tienen su repertorio lo suficiente para ofensivamente tener un impacto. Pero los Knicks no lo trajeron por eso. Lo trajeron a defender a los mejores jugadores de los equipos rivales. Y lo ha hecho.
Y se ha convertido en un jugador clave en ese aspecto. Y por eso su impacto fue más importante. Porque no necesitaban que estuviera en ritmo a la ofensiva, que conociera completamente el plan de juego, que él cargara con los puntos. Necesitaban que detuviera a los jugadores importantes de la escuadra rival. Y lo hizo. En cambio, ellos, Alec y Bojan, necesitan entrar en ese ritmo porque sus cualidades principales por las cuales están llegando a este equipo es un tema completamente ofensivo. Es la parte importante de su juego. Ahí está la diferencia. Por eso, una vez que los jugadores lesionados regresen y ellos puedan formar parte de la rotación de la segunda unidad, va a ser una segunda unidad muy fuerte. Y los Knicks van a ser un equipo bien difícil para cualquiera en la NBA. Y para que se den una idea un poco de también cómo cambia el panorama para los Knicks, en la NBA, fíjense este dato, únicamente hay un equipo en toda la NBA que tiene a 5 jugadores que aplican dentro de esta métrica. Y la métrica es mínimo 100 intentos de triples. 100 intentos. Y son los Knicks el único equipo con 5 jugadores que entran dentro de este rango que tienen 40% de efectividad en triples o más. Y ese equipo son los Knicks. Ya con sus nuevos jugadores. Porque en este momento, Donte DiVincenzo tiene un 41.7 de efectividad en tiros de 3. Bojan Bogdanovic, 41.5. Jalen Brunson, 41.1, al igual que Alec Burks. Y tenemos también un jugador que no está dentro de la rotación, digamos, grande, que está básicamente justo en este momento. Una vez que regresen, quizá va a ser el 11 de los jugadores que vaya a entrar sobre la duela, pero Miles McBride tiene un 44.4 de efectividad en triples. Eso es algo bastante alentador para esta escuadra de la Gran Manzana. Y en una NBA en la cual los triples son claves, tener a jugadores con estos porcentajes es muy pero muy importante. Eso es otra situación también que eleva la importancia de este canje y por qué fue un canje positivo para los Knicks. Pero hay más. Y es que, además de eso, los Knicks no entregaron una sola selección de primera ronda por ninguno de los canjes que tuvieron esta temporada. Ni por el de OG, ni por el de Bojan y de Alec Burks. Ni una sola. Lo cual les permite tener un capital de draft importante hacia la siguiente temporada baja para tratar de traer a un jugador que marque completamente la diferencia. Porque ahora los Knicks tienen en los próximos 7 años 11 selecciones de primera ronda, 7 propias y 4 están protegidas. Pero es demasiado material de draft para los siguientes años, del cual se pueden deshacer porque la base del equipo está construida. El equipo va a ser bastante bueno en los siguientes años, que una selección de primera ronda puede ser ya por ahí de la selección número entre 20 y 30, donde ya los mejores prospectos ya no están disponibles. Si entregas tus selecciones de primera ronda en un buen paquete por un jugador que te marque completamente la diferencia, los Knicks el próximo año, no estoy diciendo que este año no, porque este año todavía hay muchas expectativas y ya veremos hasta dónde se llega una vez que estén los jugadores lesionados, cuando estén ellos de vuelta. Pero para el siguiente año los Knicks podrían ahora sí ir por ese jugador, por ese canje bomba que conviertan a este equipo de un muy buen equipo a un equipo 100% contendiente al campeonato. Este año las cosas se podrían acomodar incluso para que se pudiera lograr. Pero para el siguiente año, si logran tener a esa pieza adicional, ojo con estos Knicks.
Lo único que habría que ver con respecto a esa situación es quién se iría del equipo. Porque por supuesto, sí, las elecciones de draft van a ser importantes, va a ser una de las monedas de cambio. Pero alguien va a tener que salir de esta rotación. Y esa va a ser una decisión bien complicada, pero que se tendrá que tomar. Y muy probablemente esa decisión se tome basados en el desempeño del equipo de aquí a lo que termina al resto de la temporada. Hay que ver qué quieren los otros equipos también, por supuesto, dependiendo de cuál es el jugador que los Knicks piensen traer. Pero imagínense esto. Con la rotación completa, es decir, con los jugadores sanos, los Knicks tendrían en el cuadro titular hoy a Jalen Brunson, Julius Randle, Dante DiVincenzo, OG Anunoby y Mitchell Robinson. Y la segunda unidad sería Alec Burks, Bojan Bogdanovic, Josh Hart, Precious Achiuwa, Isaiah Hartenstein. Y además le agregas a Miles McBride, que tiene mucha energía una vez que entra a la duela. ¿Qué les puedo decir? Esa profundidad de banca va a hacer que este equipo de los Knicks sea muy peligroso. La única duda sería ver cómo toma la decisión Tom Thibodeau de ir acomodando a sus piezas. Porque Bojan está acostumbrado a ser titular. Entonces, ¿va a poner a Bojan y va a sacar a Dante? Dante, que está teniendo una temporada verdaderamente extraordinaria y que se ha ganado a pulso ser titular. Y aparte de eso le agregas la química que hay entre Dante y el resto de sus compañeros, específicamente cuando está con Josh Hart y con Jalen Brunson. No es algo que me parece que quiera Tom Thibodeau que se rompa. Pero entonces habría que hacer que Bojan aceptara su rol como jugador de banca. Y por supuesto también del otro lado tomar en cuenta que él puede aceptar ese jugador de ser venir desde la banca, pero por supuesto su producción no va a ser la misma que la que tenía hasta este momento. Esos 20 puntos por partido quizás ya no los vamos a ver. Tal vez va a estar teniendo un promedio de 10 por partido, porque va a ser un jugador de banca. Entonces hay que evaluar toda esa situación. Pero eso no lo vamos a poder saber hasta que los jugadores que están lesionados regresen completamente sanos. Y que entonces ya venga ese dilema para Tom Thibodeau de qué va a hacer. Lo que sí es muy importante en este momento es tomar en cuenta un aspecto, una realidad que se nos puso justamente enfrente después del partido en contra de los Pacers. Y es que esa lesión de Isaiah Hartenstein dejó a los Knicks en una posición muy complicada. Porque no hay nadie que pueda cubrir el centro. Los Knicks volvieron a darle un contrato de 10 días a Taj Gibson. Y por más que queramos a Taj Gibson, por más que se le tenga tanto aprecio, tanto respeto, por más que quizá la próxima temporada, si él toma la decisión de retirarse, Tom Thibodeau lo traiga al equipo como parte del staff de entrenadores, no está para ser titular. No está para tener una cantidad amplia de minutos. Si Isaiah Hartenstein no puede regresar, los Knicks necesitan urgentemente ir a la agencia libre y traer un poste. No hay de otra. Así de simple, así de sencillo. De los jugadores importantes que quedaron libres después de la fecha límite de canjes estaba Bismack Biyombo. Ya firmó con los Grizzlies. Otro nombre también importante, Thaddeus Young. Hasta el momento no tiene equipo. Marcus Morris podría ser alguien que ocupara un poco esa posición, aunque no del todo.
Y los Knicks todavía no han hecho nada. De hecho, los Knicks tienen justo en este momento, con el contrato de 10 días, por supuesto, de Taj Gibson, un puesto disponible todavía en la rotación. Pueden traer a otro jugador sin necesidad de dar de baja a ningún otro. Y esa necesidad es urgente para los Knicks. Y necesitan ya cubrir esa posición. De lo contrario, van a sufrir mucho. Porque Taj Gibson demostró que no está en ritmo, que no está físicamente, que no tiene justo en este momento lo necesario para ser esa pieza clave en el equipo neoyorquino. No está ni siquiera en el mismo ritmo que sus demás compañeros. Hoy los Knicks necesitan urgentemente buscar a alguien que ocupe esa posición por algunos días, en lo que por lo menos se puede recuperar alguno de los jugadores importantes. Tal vez no a Mitchell Robinson, pero sí quizá a OG Anunoby, para que entonces Precious Achiuwa pueda tomar la posición de poste y ahí ya se equilibra el asunto. Pero si no, las cosas van a estar complicadas. Y esos son los nombres que están sobre la mesa, algunos de ellos. Pero los Knicks podrían ir internacionalmente a buscar algún otro jugador. También, por supuesto, podrían ir a la G-League, tratar de hacer el famoso call-up para que alguno de esos jugadores de la G-League venga al equipo de la Gran Manzana. Muchas cosas que se podrían dar. Pero los Knicks en este momento necesitan urgentemente a un poste. Así entonces todo lo que ocurrió esta semana. Situación complicada con las lesiones. Jalen Brunson afortunadamente no fue nada grave, está de vuelta. Isaiah Hartenstein, les repito, aparece como cuestionable para hoy. Esperemos que pueda estar sano. Desde mi punto de vista, ninguno de los dos debería de jugar hoy, pero será decisión de Tom Thibodeau. El canje definitivamente fue un buen canje para los Knicks, les da profundidad de banca. Solamente hay que esperar a que los jugadores lesionados estén de vuelta. Y esta misma temporada puede ser muy prometedora todavía para la escuadra neoyorquina. Y la que viene puede serlo todavía más si pueden hacer que un jugador de peso llegue al equipo. Pero ojo con esto que es también bien importante para cerrar este tema. Que pueda adaptarse al ritmo de juego a los que están hoy, porque la base son los que están hoy. Ellos nos han traído hasta acá. Y el que llegue tiene que adaptarse, venir a aportar, ser la diferencia sin romper la química. Y ese va a ser un reto bien importante. Ya para terminar, revisemos rápidamente lo que se viene para esta semana con la escuadra de la Gran Manzana. Hoy en contra del equipo de los Rockets, es el segundo partido entre ellos. Los Knicks ganaron por 15 puntos el primero. Son 8 victorias de manera consecutiva de los Knickerbockers sobre los Rockets de Houston. Por lo tanto, ese es un factor importante que los Knicks pueden aprovechar. Houston llega además con 4 derrotas de manera consecutiva. Todas esas derrotas que tuvieron, de hecho, fueron como visitantes. Y ese es un aspecto importante porque el partido de hoy es en Houston. Y la marca de Houston en casa es de 18 ganados y 9 perdidos. Es decir, son buenos jugando en casa, defendiendo su territorio. Y ese es un aspecto que los Knicks van a tener que poner mucho cuidado. Cero confianza. Los jugadores que estén, una vez más, esto se vuelve repetitivo, pero tienen que salir a dar todo en los primeros minutos, tratar de controlar el partido y evitarse problemas en el cierre, como sucedió en contra del equipo de los Grizzlies a principios de la semana anterior. Y después solamente un partido más en contra del Magic, complicadísimo también va a ser de visita, es el tercer partido entre ellos esta temporada. El Magic ganó los primeros 2, aunque ya son 3 victorias de manera consecutiva sobre los Knickerbockers. Recordemos que en el último partido los Knicks lo ganaban por 11 en el último periodo, no aguantaron el ritmo y terminaron perdiendo ese partido. El Magic llega con 5 ganados en sus últimos 6 partidos y eso es un tema también importante. Se ha convertido en un muy buen equipo y también como local son muy fuertes, 17 ganados, 7 perdidos. Esa es la semana para el equipo de la Gran Manzana, que insisto, yo no tendría ningún problema si descansan a Jalen Brunson, a Isaiah Hartenstein, y si los Knicks pierden estos 2 partidos no pasa absolutamente nada, porque van a seguir estando dentro de los lugares de playoffs directos
y después del juego de estrellas, esperemos que empiecen a recuperar jugadores importantes y ahí sí den ese último empujón hacia el cierre de la temporada. Pero ya veremos qué sucede en estos 2 partidos. Pero no es todo lo que tenemos esta semana, porque recordemos que entonces se viene el fin de semana de las estrellas, en el cual tenemos participantes en 3 aspectos diferentes de este fin de semana. Primero, Jalen Brunson nos estará representando en el concurso de triples. Un momento importante también para Jalen, porque va a ser parte de muchas actividades en ese fin de semana. Eso el sábado. También el mismo sábado, para cerrar la noche, Jacob Toppin, el hermano de Obi, va a participar en el concurso de clavadas. Otra situación muy interesante. Vamos a ver si es que puede igualar lo que hizo su hermano hace un par de años, en el 2022, cuando terminó ganando el concurso de clavadas. También hay que ser honestos, ese concurso de clavadas no estuvo tan interesante, quedó bastante a deber y Obi lo ganó, digamos, sin tanta competencia. Vamos a ver si Jacob puede hacerlo diferente. Y el domingo, por supuesto, el gran momento para Jalen Brunson, que es el juego de estrellas, en el cual sí va a ser un jugador suplente, pero estar ya en ese momento de que se le considera un All-Star, para él va a ser clave. Y también el tema de la motivación para el resto de la temporada. Así es que eso es todo lo que tenemos esta semana. Toda la mejor suerte del mundo para nuestros jugadores que nos estarán representando ahí en el juego de estrellas. Y por supuesto hay que estar al pendiente de lo que van a hacer y disfrutarlos, porque bien merecido en específico que Jalen Brunson esté ahí. Recordemos que también Julius Randle fue llamado al juego de estrellas, pero por el tema de la lesión no va a estar disponible. Así es que todos los ojos sobre Jalen Brunson y esperemos algo espectacular de Jacob Toppin en el concurso de clavadas. Eso es todo entonces por esta semana en nuestro podcast, agradeciéndoles como siempre que me hayan acompañado para poder tener esta información o traerles toda esta información con respecto al equipo de la Gran Manzana. Soy Oscar Pérez y yo estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast, The Reporter Knicks.